La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención. Se une otras redes de radios amigas como Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Nativa TV y también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además, nuestras plataformas móviles, el Facebook de Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el Facebook del canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 4 de noviembre del año 2022 y saludamos a Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el país. No estoy en el Perú, estoy en la ciudad de Miami, en Florida, en los Estados Unidos. Me he conseguido una palmera para que parezca más Florida. Estamos con mucho calor, por supuesto, y sí sé que en Lima hay 15 grados, el cielo está nublado y hay 90% de humedad. Escapando de ese invierno que no acaba, vamos a transmitir desde acá hoy y el día lunes, pero el martes estaremos nuevamente con ustedes. Esa es la razón por la cual ayer no pudimos hacer programa, porque estaba aterrizando en un avión. Pero bueno, hay muchas cosas que comentar, pero antes de hacerlo, como siempre, tenemos que cumplir con los auspiciadores de este programa. Así que empezamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José de Macoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Luego tenemos el colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, que tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023, para primaria y para secundaria. Informes a los teléfonos 987-11509 y 426-3390.
Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Y finalmente tenemos a Palestra Editores. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una entidad peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica, con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 25 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Y tenemos, me acabo de acordar porque Abel me lo había avisado ayer, tenemos un auspiciador más y vamos a presentarlo en un instante, si me permiten, lo tengo acá. Urbánica, ahí está. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quieras construir, los podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 51 948 242 747 y 51 o más 51 998 999 201. Muy bien, y estas han sido todos los auspiciadores que tenemos, que les estamos, por supuesto, muy agradecidos, pero ustedes también nos pueden ayudar. Parecen muchos, pero recibimos un poquito de cada uno, sobre todo su apoyo y su cariño. Y el cariño de todos ustedes también se puede manifestar a través de una pequeña donación. En cualquier billetera electrónica, lo único que tienen que hacer es capturar el QR que están viendo en pantalla, lo capturan y inmediatamente hacen su donación. O también para los peruanos que viven en el exterior, hay muchos peruanos viviendo en Florida que nos ven, hacer una donación a través del PayPal. Es una forma muy segura de realizar una donación. También si usted está en el Perú y prefiere el PayPal, también, por supuesto, nos ayuda al sostenimiento de la radio, que, como ustedes saben, es una asociación civil sin fines de lucro que vive de la divina providencia, que nunca nos ha fallado. Es que eso sí hay que decir. Con limitaciones, pero siempre está con nosotros. Muy bien, Abel, y tenemos varias noticias que comentar el día de hoy. Empecemos por la situación del presidente de la República. Tal vez lo que ha circulado más ayer en redes sociales ha sido un hashtag todo el día, ha sido fuera Castillo fuera. ¿Qué pasó? Bueno, a mí inmediatamente me hizo recordar las imágenes una escena del pasado. Salud, el Hospital Rebagliati en Jesús María, tenía una ceremonia de aniversario, era el 64 aniversario de la operación, del inicio de operaciones del hospital. Un hospital que, como saben, no es tan antiguo como parece que siempre hubiera estado ahí, pero no. Y el presidente de la República era el invitado, como suele ocurrir en estas ceremonias, o sea, la ceremonia de reconocimiento por todos los años de funcionamiento del hospital, el Diablo Rebagliati. Pero el presidente llega por la parte delantera, ¿no es cierto?, estaciona los vehículos oficiales y el público que está haciendo normalmente la cola debajo de ese toldito de metal donde tanta gente ha esperado tanto, la verdad, se puso furiosa. Y es lógico, ahí tenemos imágenes, ese toldito de metal así con vidrio. ¿Cuántos malos recuerdos tienen peruanos ahí, no? Entonces, estaban haciendo sus colas para consulta. Ustedes saben lo que demora sacar una cita para algunas consultas en el seguro. Gente que se levanta a las 5 de la mañana para poder hacer la cola. Emergencia está saturado de Rebagliati. Conseguir una cama es un milagro. Tu operación se dilata porque no hay especialista un mes, 2 meses. Tus exámenes se pierden. O sea, pasan cosas, pues, en salud. Todos lo sabemos, ¿no? Yo no digo que no, los médicos no hagan un magnífico trabajo con lo que tienen y que las enfermeras se bandeen con lo poco que tienen. De acuerdo. Pero hay problemas de atención, de calidad del servicio. Y en ese momento llega Castillo. Y la gente comienza a gritar. Se enfurece. Lo mismo le pasó a Alan García. Hace muchos años. El difunto Alan García se presentó también en el Seguro Social para una ceremonia y ahí un voluntario le gritó corrupto. Alan García se volteó y le dio una cachetada. No hay imágenes, pero todos los testigos estaban ahí. Entonces, un hospital de salud
que atiende miles de personas todos los días, donde hay tanta carencia. Y además, miren, las personas tienen que enfrentar su enfermedad, sus temores, la carencia económica, y ven llegar al presidente. ¿Qué querían en Palacio de Gobierno? ¿Que la gente lo aplauda? No lo van a aplaudir, pues. Entonces, inmediatamente la gente comenzó a gritar, fuera Castillo, fuera Castillo, fuera corrupto. Y en fin, estas cosas pasan, a todos los políticos les pasan, a todos los gobiernos pasan. Pero lo que a mí me ha dado más pena ha sido la reacción del presidente, que después de este incidente dijo, por acá tengo que lo apuntado, los que están afuera ya no tienen los beneficios que tenían en las cúpulas. Es decir, los que están afuera ya no pueden robar. Ahora los que robamos somos los que estamos adentro, ¿no? No dijo eso, pero parecía. Esas personas que están afuera no están en ninguna cúpula. Una persona que hace cola en salud no está en ninguna cúpula, es un trabajador, un ex trabajador o un familiar de un trabajador o ex trabajador que tiene que pelear por su derecho. ¿Cuál cúpula? ¿Y cuál robo? Lo único que quieren es una cita a tiempo. Les encantaría llamar a un teléfono, pedir una cita, que se las agenden y estar en la cita a la hora y en el día en que están agendados, y que el doctor no los despache en 15 minutos porque tiene que recibir a 18, sino que les dedique, no sé, media hora, 45 minutos a su problema. Eso es lo que quieren recibir, lo que cualquier humano quiere recibir. Eso es lo que quieren recibir. Y es penoso que el presidente diga, miren, la respuesta correcta es, yo entiendo que la gente canalice sus problemas hacia mí, porque la salud pública, tanto en de salud como la pública, la que brinda el MINSA, es de muy mala calidad. Y vamos a cambiarlo. Y vamos a trabajar para que cambie. Yo también estaría gritando igual que ellos. Eso es lo que dice un presidente que se da cuenta de cuál es la situación de su país. No decir que los que están afuera y los que estamos adentro, dijo los que están afuera. O sea, él está adentro. A veces las palabras traicionan, ¿no? Cuando uno hace este análisis de lo que dicen los políticos, las palabras traicionan. Entonces hay dos mundos, los que están afuera y los que estamos adentro. Y ellos ya no tienen su cúpula porque ahora la cúpula es mía. Yo sé que no lo dijo así, ¿ok? Pero si haces esa dicotomía, los que estamos afuera y los que estamos adentro, ¿quiénes estamos adentro? Pues? O sea, ellos ya no pueden robar. Ellos ya no, ¿ah? Ya no les toca a nosotros. No dijo una palabra de la mejora del servicio. Cualquier político que vaya a una cola de salud, a una cola, que se levante temprano y que vaya a una cola y hable con la gente. Todos les van a contar sus problemas. Y él les puede decir la verdad, yo no los puedo solucionar, pero me gustaría estar enterado de qué está pasando aquí. Para que en la medida en que yo pueda aprobar una política pública para que las cosas cambien, cambien. Una de las cosas que nos ha dejado clara la pandemia es esa. Y el Rebagliati fue el mejor, o si quieren uno de los mejores, pero si no el mejor lugar de atención para COVID para pacientes en estado grave. El Rebagliati. Cuarto nivel, o sea, lo más alto que hay en la atención pública. Y la gente está así de molesta. Imagínense ustedes en una humilde posta médica. ¿Cómo puede estar el usuario de molesto? Porque el Estado no resuelve un problema que es un derecho humano fundamental, que es el acceso a la salud. No lo resuelve. Y entonces las personas, con un poquito más de recursos, lo resuelven de manera privada. Como tantas cosas se resuelven en el Perú de manera privada. O sea, si el Estado no me pone policía, yo me tengo que organizar y poner un guachimán, ¿no? Si el Estado no me da salud, yo me tengo que organizar y pagarle un médico su consulta. Si tengo un poquito más de plata, pago un seguro privado, que son carísimos, pero lo pago porque
Al otro lado, no puedo esperar 3 semanas a que me agenden una operación de emergencia. Eso es lo que tendría que haber dicho el presidente, de eso tendría que haber hablado. De la forma en la que los peruanos hemos tenido que privatizarlo todo forzadamente. ¿Por qué familias con pocos ingresos en Lima mandan a sus hijos a una escuela privada? ¿Porque quieren gastar por gusto? No, porque están haciendo el esfuerzo, porque se dan cuenta claramente que la calidad del servicio prestado por el Estado no está a la altura de sus expectativas o de lo que esperan para sus hijos. ¿Por qué no habla de eso el presidente? Estaba servida la mesa ayer para hablar de eso. Decirle a la gente, sí, yo entiendo que están molestos. Y entiendo que están molestos porque el Estado no les da el servicio que ustedes merecen. Y en el caso de salud hay que decirlo, es más grave, porque ahí sí hay un pago de los trabajadores y de los empleadores. Un pago forzado, los trabajadores formales y sus familiares y los cesantes, todos, pensionistas, todos han pagado por ese servicio. No es un servicio 100% gratuito como podría ser el SIS o el servicio de salud pública que brinda el MINSA, ¿no? O el servicio educativo, que es gratuito. No. Acá tenemos un servicio donde eres asegurado. Pagas, ni siquiera pagas una tasa, no, pagas un porcentaje de tu remuneración. Y tienes que esperar meses para una operación. No hay especialista. Se perdieron. Ah, mire, señora, usted ha hecho todos sus exámenes y se han perdido. Bueno, pero señor, me ha demorado 2 meses en que me hagan la ecografía, en que me hagan las análisis de sangre para mi operación. Ah, sí, señora, disculpe, se perdieron los exámenes. Hay que volver a hacerlos. Empecemos de nuevo. Donde nunca te puedes atender con el mismo especialista, sino tienes que ir rotando especialista en cada consulta, y el nuevo no tiene ni idea de lo que tú ya le explicaste al anterior, y tienes que volver a explicar todo de nuevo. ¿Cómo quería el señor presidente que la gente no estuviera molesta? Es lo que yo no puedo entender. ¿Cómo quería? O sea, si quería entrar en salud y que no lo pifien, tendría que haber entrado por un túnel, por una cámara secreta. Es evidente. Es como si el presidente fuera a hacer una visita a Breña a pasaportes. A ver cómo lo va a tratar la gente. Bonito lo van a tratar. No, 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 pues. Son servicios que el Estado presta con un problema muy grave de deterioro de servicio. Y eso explica la furia de la gente. Además, obviamente, toda la información que hoy se tiene sobre los problemas de corrupción del gobierno de Pedro Castillo. Entonces, tú sumas, no me están atendiendo, no recibo lo que yo merezco, y encima tengo que leer noticias sobre la corrupción del gobierno de este señor. Ah, no. Y no es que la gente sea mala, es una reacción absolutamente natural y previsible. Bueno, han sucedido otras cosas ayer también. Anoche Jaime Chincha, en Canal N, en su programa, presentó un documento de inteligencia policial, sobre una posibilidad de ataque a la fiscal de la Nación, al señor Germán Colchado, a los familiares de ambos. Este es un tema que hay que tomarlo, yo creo, un poquito con pinzas. Vamos a poner algunas notas de contexto en esto. Lo primero es que de este supuesto español asesor de Pedro Castillo, alias el español, viene hablando hace semanas Philip Butters, pero hace semanas, no es ninguna novedad. También de planes para asesinarlo a él, a otras personas, ataques personales, en fin. Nada de esto ha ocurrido. Nada de esto ha ocurrido. ¿Ok? Hay una especie de teoría de la conspiración del G2 cubano con Antauro y el español. Es una cosa, les voy a decir, bastante confusa, ¿no? Ayer, en esta misma nota, se decía que Antauro y sus etnocaceristas estaban conspirando para organizar algo que pareciera un robo agravado contra familiares de la fiscal de la Nación y así matarlos. Miren, cuando una persona recibe una amenaza de muerte, primero hay que tratar de evaluarla, ¿no? Si es verídica o no, si es
Una persona puede recibir amenazas de otro que quiere amedrentarlo, ¿ok? Pero no va a pasar a mayores. O que quiere hacerse el importante, ¿no? Gratificarse asustando al otro, en fin. Entonces ahí tienes que valorar si en realidad es una amenaza real o no. Si consideras que es una amenaza real, y yo creo que la Fiscalía considera que es una amenaza real porque ha soltado este documento es de policial. Involucra también un atentado contra Harvey Colchado, y los que investigan son los policías que trabajan con Harvey Colchado. Entonces, ¿no? Es porque consideran que es real. Presumo que consideran que es real. Pero el problema es que no parece muy real. En estas cosas, mire, yo he recibido amenazas, todos los que trabajamos en televisión, en la vida pública, en política, fiscales, jueces, policías, estamos expuestos a este tipo de cosas. Es lo normal, es parte del trabajo. No es agradable, no es lo que debería ser, estamos todos de acuerdo, pero es lo que es. Entonces, primero, te ponen seguridad. Y eso sí, hay que tener una seguridad que proteja a la fiscal de la nación, al señor Colchado, a sus familias. Y en eso, en el Perú hay gente muy profesional que muy discretamente te protege. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando tú haces una denuncia pública, bajas inmediatamente la amenaza, porque nadie desarrolla un plan que ha sido expuesto, ¿no? Entonces, por eso la recomendación es expongo. Aunque no estés muy segura, expon el plan, porque esto es lo que te están diciendo, expon. Y de esa manera bajas el plan. Sí. Pero la verdad es que no creo que, reitero, que sea una amenaza muy real, porque la persona está identificada. El español tiene pasaporte, nombre, y perfectamente podría no tener absolutamente nada que ver con lo que se le imputa. Y porque hay otro dato de contexto que es importante, y tenemos unos minutos. Ayer no tuvimos programa, pero si no, ayer hubiéramos explicado, lo vamos a hacer más adelante. En el programa va a estar con nosotros Cruz Silva, que se ha producido un proceso importante en el sistema de justicia y se ha ratificado a varios jueces y fiscales supremos. Entre ellos se ha ratificado al juez César San Martín. Una noticia muy importante, porque yo tuve la oportunidad de escucharlo, y creo que su discurso fue muy convincente sobre su independencia. Y lo que le pedimos a un juez, sobre todas las cosas, es que resuelva conforme a su conciencia, no a la conciencia ajena, sino a la suya, correctamente formada y orientada por la ley, por supuesto, en el marco de la ley, la Constitución y un ordenamiento. Pero su criterio y su conciencia es lo más valioso que tiene un juez para resolver finalmente atendiendo al valor de la justicia. Porque al final eso es lo que importa. Y tuvo un discurso muy bonito porque explicó eso, que había tenido presiones de todo tamaño y de todos lados, y que ya a estas alturas de la vida había aprendido a ser simplemente un rebelde contra toda presión. Y lo había hecho. Él creía bastante bien y yo también creo que bien. Fue ratificado por unanimidad, pese a que había un informe para destituirlo, y pese a la que la Fiscalía había hecho todo lo posible para que se destituyera a un buen juez. O sea, les metieron gol a la Fiscalía. Discúlpenme, trabajaron mal. Mal, mal. La conducta del fiscal Vela ha sido rechazada por la Corte Suprema en pleno. En pleno. Entonces, antes de ayer ratifican a César San Martín y ayer hay una conspiración para matar a Harvey Colchado de la fiscal de la Nación. El mismo fulano, desde hace 3 semanas, digamos, Philip Butters menciona como su posible asesino. Necesitan una reorientación en la fiscalía, de verdad. O sea, yo entiendo que hayan tenido un protagonismo brutal, el protagonismo que jamás han tenido. Por el cambio del nuevo Código Procesal es así, y así tiene que ser. Ya el juez instructor no existe, el que protagoniza el inicio,
no la resolución final, no la sentencia, pero el inicio del proceso fiscal. Y a veces ganas y a veces pierdes. Lo que no puedes es ganar y perder presionando mediáticamente, asustando jueces, amedrentando partes. Eso no lo puedes hacer, porque se nota. Y el juez San Martín no ha llamado a nadie, a mí no, por lo menos. Pero todos sabemos, es evidente, estamos viéndolo. No se puede hacer lo que se ha hecho. La Junta Nacional de Justicia ha tenido varias ratificaciones, ha ratificado a Elena Barrios, después de todo lo que le dijeron sobre su esposo, y creo que se explicó muy claramente, al doctor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, vapuleado por el fujimorismo, vapuleado por López Aliaga y sus huestes, insultado en redes sociales, perseguido hasta en su domicilio por huestes de partidos políticos, la resistencia y todo lo demás, ha sido ratificado. El doctor Víctor Prado Salarga, que es un excelente magistrado que tuvo que asumir, acuérdense ustedes, la Corte Suprema de Emergencia, cuando el doctor Duberlín Rodríguez tuvo que renunciar ante el escándalo del Consejo Nacional de la Magistratura. Y el doctor Prado hizo un excelente trabajo y ha sido ratificado ayer. Yo creo que son buenas noticias. Son muy buenas noticias. Vamos a hablar de estas noticias en un momento con Cruz Silva. Pero claro, eso significa reafirmar una institucionalidad que tal vez no le guste a los que están hoy ocupando espacios de poder dentro de la Fiscalía de la Nación. Fue ratificada Soledad Ábalos también. Y eso puede no gustar, de acuerdo, pero es fiscal suprema. Entonces, cuando se mezcla la lucha por espacios en el sistema de justicia, que tiene sus propios problemas, con la simpatía que puedas obtener de la opinión pública, hay que tocar la campanita y decir, un momento, ¿no? De acuerdo, protección para todas las personas que la necesitan, que ya la tienen, pero más si se necesita, hacerlo público para bajar la amenaza si es cierta, pero también atenuar un poco la historia contando la situación en la que está hoy la Fiscalía. La doctora Benavides tiene que decidir qué cosa es más importante al final, en los procesos en que ella está trabajando. ¿Qué cosa es más importante para su política de comunicación? Defender su denuncia constitucional contra Pedro Castillo, o seguir en este ataque sin nombre contra César San Martín. Las dos cosas no las puede hacer a la vez. Políticamente no las puede hacer a la vez. Ese es el problema. Pero en fin, ¿qué más ha pasado ayer que sea de importancia nacional? El presidente quiere irse de viaje nuevamente a Tailandia, a un foro muy importante. La PEC es muy importante. Y Tailandia y Perú tienen relaciones muy estrechas porque además hay un tratado de libre comercio en marcha, en fin, una serie de condiciones que hacen muy razonable un viaje presidencial, pero muy razonable. Pero el Congreso ha adelantado que no le va a dar permiso por tercera vez. Fíjense que no fue a lo de Colombia con Petro, a la asunción de mando, no pudo visitar al Papa y Bruselas, a la Unión Europea, y ahora no lo van a dejar ir a PEC. La oposición ya dijo que no lo van a dejar salir. Hay argumentos banales, ¿no? Dicen que hace el ridículo, que deja mal al Perú, eso es banalidad. Pero sí hay un argumento que sí me parece bien importante. Que los 7 días que comprende el viaje, porque como ustedes comprenderán, llegar a Tailandia demora, 2 para ir y 2 para volver, pero los 7 días que demora el viaje, probablemente coincidan con la presencia de la misión de la OEA que él ha convocado. Entonces, sus invitados no los va a recibir. No tiene ninguna lógica. O sea, él dice que hay un golpe de Estado en marcha en el Perú y que lo quieren derrocar. Y el señor se va de viaje 7 días. Entonces, prueba que nadie lo está derrocando. Yo del Congreso le daría el permiso de todas maneras. Que vaya. De verdad, señores congresistas, piénsenselo bien. Desde el punto de vista de la visita de la OEA, o sea, señores visitadores,
porque la palabra tiene un contenido colonial. Señores visitadores, su anfitrión está de viaje. Dice que le hemos preparado un golpe de Estado y resulta que no está. A mí me parece fantástica la idea de que le den permiso. Además, miren, quien nos representa en estos eventos en la parte técnica no es el presidente, gracias a Dios, ni este ni ninguno. Muy pocos presidentes tienen la habilidad para conocer realmente el contexto comercial internacional. Yo creo que, salvo Kuczynski, el resto siempre tienen una asesoría, ¿no? Y si tienes una buena cancillería y un buen ministro de Comercio Exterior, o por lo menos la parte técnica, ya, no les gustan los ministros abajo, ellos son los que trabajan. No trabaja el presidente, los acuerdos, así que todos cálmense. Pero de verdad, yo le daría permiso, porque es LQQD, o sea, el presidente del Congreso se reúne con la misión que viene a ver, señores, adelante. Su anfitrión está ausente, pero yo lo voy a recibir. Ah, sí, él dice que le quieren dar un golpe de Estado, pero acá estamos todos sentados y él está de viaje. Piense. Muy bien, ahora, en una de esas les cambian la fecha, ¿no? Dicen, ya, los de la olla ya no vienen ahora. Dicho sea de paso, he escuchado un par de quejas de gente diciendo, pero no puede ser que la misión venga 2 días al Perú. Bueno, son cancilleres en ejercicio. Ya quisiéramos que se quedaran 15 días, pero tienen un país detrás que atender. Ese es el error yo creo, del secretario general y de la comisión permanente. Han debido nombrar ex diplomáticos. Es decir, hay muchos diplomáticos que al cumplir 65 años son embajadores, por supuesto, con larga experiencia, se retiran, pero son convocados para este tipo de misiones. Entonces tienen el tiempo y la experiencia para hacer visitas en sitio por un par de semanas, escribir un buen informe. El Perú le está muy agradecido al embajador Stein, ¿se acuerdan ustedes? El que estuvo acá en el año 2001. Guatemalteco, embajador ya de cierta edad, en retiro, había sido canciller, con mucha experiencia, manejó muy bien el proceso de transición, ayudó mucho, fue una ayuda, no fue un estorbo, una gran ayuda. Pero no era un embajador en ejercicio, al poner cinco diplomáticos de primer nivel, pero cancilleres, entonces no tienen tiempo, y de verdad, con todo cariño, vienen con muy buena voluntad, pero no tienen tiempo para resolver los problemas ajenos cuando tienen en casa los suyos propios, que no son pocos en ningún caso, ni en Belice, ni en Guatemala, ni en Argentina, ni en Ecuador, hay pocos problemas, ¿no? Hay bastantes. Muy bien, y son las 8:34 en Lima, acá son ya las 9:34, tengo una hora más acá, ¿ven? Y creo que Cruz también está conmigo, con una hora más, porque también, no sé si está en México o en Washington, ya la tenemos en la pantalla. Hacemos una pequeñísima pausa y regresamos con Cruz Silva, a quien hemos tenido muchas veces en el programa y que regresa ahora, pero vamos a seguir hablando de lo que está pasando en el sistema de justicia en el Perú. Pausa y volvemos. Así es, Rosa María, pausa, y les recordamos que tenemos novedades en el mes de aniversario de Palestra Editores. Como parte de las celebraciones por el 26 aniversario de Palestra Editores, se realizará la conferencia La investigación jurídica y la industria editorial en el Perú, un balance en el bicentenario, con la participación de destacados profesionales del quehacer jurídico. La cita es hoy, viernes 4 de noviembre, a las 6 de la tarde, en el anfiteatro Danmer de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú. Hoy día es la cita para esta conferencia. Pueden tomar todos los informes y registrarse, apunte el número, al 993-554-971. Repito, 993-554-971. Los esperamos a todos hoy día en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú para esta charla por el aniversario de Palestra Editores. Pausa y retornamos con Rosa María y con Cruz Silva. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Vamos al aire. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios ya se encuentra en comunicación con Cruz Silva para hablar de temas de esta ratificación de jueces. Rosa María, adelante. Así es, estoy tratando de mejorar mi luz, pero no lo he logrado. Acá estamos. Muy bien, y muchas gracias a Cruz por estar con nosotros esta mañana. Sabemos que has tenido muchos viajes en estos días y este era un compromiso que ya teníamos con el público. Y Cruz, yo quería empezar porque se le explicara a la población algo que a veces no se conoce. ¿Qué cosa es el proceso de ratificación de jueces y fiscales? Mira, en principio, Rosa María, muchas gracias por la invitación. El proceso de ratificación, cuyo nombre completo es Evaluación Integral del Desempeño y Ratificación, es una forma de poder evaluar cada 7 años a los jueces y a los fiscales de todos los niveles sobre lo que ha sido su actuar, desde la calidad de sus sentencias, desde cómo organizó un proceso, desde cuánto se ha capacitado, cómo ha gestionado su despacho, cómo ha tratado a los justiciables. Hay otra información que, por ejemplo, también se evalúa como el récord disciplinario. Y entonces, con todo esto que habría sucedido en 7 años, la Junta Nacional de Justicia hoy, pero antes el Consejo Nacional de Magistratura, reúne la información, hace sus estándares, hay calificaciones respecto de cada una de estas cosas, y al final hace una entrevista pública para preguntarle sobre lo hallado. Dicho sea de paso, en este proceso de evaluación del desempeño integral, y es integral porque hay otra evaluación del desempeño que es parcial cada 3 años y medio, según la Constitución, es que también los ciudadanos podemos presentar información en el formato de tacha, así se llama, ya sea a favor o en contra de la persona evaluada, ¿no? Por ejemplo, si usted ha conocido de un caso que le parece que el juez o el fiscal actuó mal, lo presenta, hay plazos para eso, y así lo que usted ha presentado como cuestionamiento es preguntado en la entrevista pública. Uno de los cuestionamientos, dicho sea de paso, que fueron presentados y que fue muy famoso el año pasado, y incluso es, por ejemplo, lo que presentó la ex fiscal del caso Cuellos Blancos respecto de la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ¿no? Lo relacionado a cómo habría sido su participación, etcétera. Entonces, por ejemplo, esa tacha que se presentó en su momento fue también tomada en cuenta y consultada, lo que señaló en la entrevista pública. Ese es el proceso de evaluación del desempeño, ¿no? Ahora, este proceso, hay que decir, ha tenido una evolución, porque fue muy arbitrario y llegó incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emite una resolución sobre cómo debe ser este proceso, porque algunos jueces, por razón, bueno, hay que decir una cosa, los jueces detestan esto de la ratificación, pero sí. Lo detestan, ¿ya? Pero y es cada 7 años, pero es verdad que es posible que haya un elemento subjetivo por el cual una persona no deba ser juez. Pero lo que ha dicho la Corte Interamericana es que eso no puede ser subjetivo, sino que tiene que ser objetivo. Y ese fue el problema durante muchos años, que el Consejo Nacional de Magistratura no ratificaba a un juez sin explicar la causa por la cual esa persona dejaba de ser juez. Entonces, es inadmisible en nuestro esquema tener resoluciones inmotivadas. Pero yo he tenido largas discusiones, y tú también, me imagino, con gente del Consejo que nos decía, no podemos motivar. ¿Cómo se ha resuelto este problema hoy? Sí, mira, a ver, tú tienes mucha razón al decir de que esta institución, como la conocemos ahora, ha pasado por mucho para que sea así. Y en un inicio, cuando el proceso de ratificación no se le conocía con el nombre completo, ¿no? Evaluación integral del desempeño, que ya metía el criterio de objetividad, la ratificación en verdad fue muy mal utilizada, como tú has señalado, en los años, cuando se comenzó a ejecutar en los 90 y sobre todo en los 2000, a inicios de los 2000, el Consejo Nacional de Magistratura de repente decidía la vida de un juez o un fiscal
haciendo la publicación en el diario El Peruano diciendo tales personas que se han presentado convocadas no están ratificadas. Y no había una resolución de por qué. Muchas veces a algunos no se les cumplían los 7 años, no había acceso para las carpetas de evaluación previa, por los cuales los jueces y los fiscales puedan decir, oiga, usted me ha calificado mal aquí, mal allá, etcétera. Entonces, incluso eso fue motivo a un caso que no llegó en principio a la Corte Interamericana, pero sí a la Comisión Interamericana, y que promovió un acuerdo de solución amistosa, ¿no? El famoso caso de los magistrados no ratificados, donde magistrados que fueron indebidamente sacados, porque sin motivación, lo que hemos hablado, regresaban a raíz de esa ausencia del debido proceso. Eso con el tiempo fue tomado en cuenta por las gestiones nuevas del Consejo Nacional de Magistratura, comenzaron a salir los reglamentos, hasta que llegó una sentencia en el año 2004 de un magistrado que se llama Jaime Amado Álvarez Guillén. Y la verdad que lo recuerdo mucho porque fue el expediente que sustenté para ser abogada, dicho sea de paso. Entonces, sí, por eso lo recuerdo bastante. Y entonces, lo que dice el Tribunal Constitucional es, yo sé que había una sentencia de otro caso previo, el famoso caso Almenara Bryson, donde yo, Tribunal Constitucional, dije, el cargo de magistrado es de confianza y el Consejo tiene toda la discrecionalidad para decidir vuestro futuro. Entonces, en esta nueva sentencia, Jaime Amado Álvarez Guillén, lo que hace el TC dice, me equivoqué. Esto no es un tema de confianza, este es un tema de funciones objetivas y la ratificación tiene estos objetivos. Promover la sana competencia, es un control ciudadano, participación ciudadana, objetividad, evaluación concreta, etc. Lo que ha pasado después, que si bien es cierto, ya se tenía publicidad, podrían acceder a los expedientes a evaluar, digamos, lo que había dicho el Consejo sobre el desempeño, lo que pasó es que siempre ha sido un problema, ¿qué cosa? La debida motivación. La motivación ha mejorado, existe, pero no es suficiente. Ha habido problemas también en cómo, y esto es un tema ya más administrativo, pero que es muy importante, en quién recae todo el peso de recoger toda esta información. Es estresante, es tortuoso, son documentos de 7 años, de hace 7 años, y nuestro sistema de justicia, dicho sea de paso por el juez del Ministerio Público, no tiene una base de datos, ¿no? Entonces, todo esto recae en el propio magistrado evaluado, que tiene que estar estresado, que tiene que pedir hasta licencia, que tiene que solicitar ayuda para proceder con toda esta recolección. Y aparte, se crea en los hechos, al no tener criterios criterios similares, 2 sistemas de evaluación, el interno de la propia institución y el externo del Consejo Nacional de Magistratura, hoy de la Junta, que continúa con esta labor. Entonces, eso en los hechos, si bien es cierto, el proceso de evaluación de desempeño ha tratado de ser objetivo, yo creo que está bien que los jueces y fiscales, pues, sean evaluados, no por ellos mismos, dicho sea de paso. El tema es de que se ha visto estos problemas. Y hay una sentencia, que creo que es lo que tú aludías, que ha sido reciente, del año 2020, que es el caso Cuyalabi. Cuyalabi trata de un juez de Ayacucho que en el año 2000 tantos, fue sacado de esta forma terrible, como ya habíamos señalado desde hace mucho tiempo. Y lo que la sentencia ahora dice es, he visto que la normativa digamos, se ha desarrollado, pero se sigue manteniendo en la Constitución la prohibición normativa de que los no ratificados ya no pueden ingresar otra vez al Poder Judicial, al Ministerio Público. Entonces, la Corte pide que eso se corrija y pone un tema que este año ha tocado mucho a los jueces, que es que dice, ¿no? Como este proceso de evaluación termina finalmente, muy posible, con un retiro de la carrera, como se llame, no ratificación, pero es un retiro de la carrera, esto tiene un impacto como que sancionatorio, no es disciplinario, sancionatorio. Entonces los jueces han dicho, esto significa que la naturaleza está errada de este proceso y hay que cambiar, ¿no? Entonces ahí está el debate. Incluso, mira, a inicios del año pasado y sobre todo en este año, los jueces sacaron un pronunciamiento diciendo, suspendan el proceso de evaluación del desempeño, ¿no? A eso se sumó la Fiscalía Suprema, y la verdad que todos estábamos como que, ¿qué va a hacer la Junta? ¿Avanza? ¿No avanza? ¿Ha avanzado?
y yo veo que en las entrevistas, por ejemplo, de ayer y de antes de ayer, los supremos aceptan esta función constitucional, pero no dejan de señalar sus observaciones que yo creo importante la Junta tome cuenta, ¿no? Y lo que ha sido interesante, no sé si para la mayoría de las personas, ha sido seguir las entrevistas. Yo creo que por primera vez se han socializado mucho más y el público interesado, que es poco, pero el público interesado por lo menos puede seguirlas. Yo les he estado siguiendo y es bien interesante escuchar a jueces supremos hablar de su trabajo, cosa que normalmente no pueden hacer. Y creo que el discurso que dio el doctor San Martín fue muy potente sobre lo que debe hacer un juez supremo. A mí me gustó mucho y sobre la independencia, etcétera. Al final, hasta el momento, están siendo ratificados casi todos por unanimidad. Pero yo quería pasar a la otra cara de la historia. ¿No crees que este proceso en este momento sea utilizado para debilitar a jueces y fiscales supremos? La coincidencia en el tiempo no es la mejor, ¿no? Sí. Definitivamente, la coincidencia en el tiempo no es la mejor. El problema es que, ya sabes, se cerró el Consejo, vino la pandemia, la Junta tuvo un montón de chamba, y justo cae, y en verdad, déjame decirte, claro, este momento es muy particular, pero en verdad nunca es un buen momento para someter evaluación del desempeño a los supremos, porque siempre en nuestro país está pasando algo, siempre hay un caso pendiente de resolver, ¿no? Entonces, y teniendo pues a muchos actores políticos procesados, pues nunca va a ser un buen momento, jamás. Lo que sí es importante es que la forma de cómo se conduzca estos procesos, ¿no? Y lo que se diga. Ahora, lo que tú has señalado es súper relevante, ¿no? El momento. Sí, pues no es el mejor momento, sobre todo cuando los propios supremos están ahí debatiéndole muy fuerte a la Junta sobre sus propias competencias. No es el mejor momento cuando la presidenta se le abre un procedimiento disciplinario, una investigación del Poder Judicial sobre este tema de las contrataciones de su expareja ante el Jurado Nacional de Elecciones. Por supuesto que no es un momento, es una muy mala coincidencia, pero es lo que toca. La cosa va a ser cómo es que lo trabajamos con la mayor objetividad posible, ¿no? Ahora, tú has hablado de las entrevistas, y yo recordaba cuando vi, por ejemplo, la entrevista del doctor Prado Saldarriaga, yo pensaba, a este juez supremo le falta tiempo para decir, y nos falta a nosotros, tanto la Junta como la ciudadanía, tiempo para reconocerle lo que hizo. Pero así como hay tiempos ausentes para reconocer cuando un magistrado supremo va culminando su carrera, ya sea porque va a cesar, etcétera, también falta memoria, ¿no? Y es cierto, o sea, yo creo que en estos últimos o sea, yo le explicaba eso al público antes que entraras, o sea, si no ratificaban al doctor Prado, ya nos paramos y nos vamos todos, pues porque el doctor Prado tuvo que asumir la tragedia, ¿no es cierto?, de tener un Consejo Nacional de la Magistratura destituido, a Duberry Rodríguez renunciando, y es un extraordinario magistrado, porque él decía, pero no es un gran administrador y no le gusta la controversia entre jueces, que es algo interesante. Siempre se ha mantenido al margen de la controversia entre sus pares. Entonces tuvo que asumir un cargo que para él fue muy desagradable, pero fue presidente de la Corte Suprema e hizo un magnífico trabajo. O sea, ir corte por corte, las 33 cortes del Perú se las visitó y nos dijo a todos los peruanos, hay problemas en, no sé, 29, ¿no? O sea, salvo 3, todas tienen graves problemas de corrupción, planteó unas líneas de trabajo, por ahí que las siguieron, por ahí que no, pero sí, o sea, como te digo, y fue juez también José San Martín de Alberto Fujimori, o sea, uno de los tremendos casos, son los jueces que han juzgado el terrorismo, o sea, estamos hablando de jueces que han hecho una gran labor por el bien del Perú. Sí, pues, no se puede jugar con eso tan fácilmente, ¿no? Ahora. Sí, yo sí creo que ahí el reto es ser como que bastante objetivo, ¿no? Reconocer tanto lo bueno como también lo cuestionable, ¿no? Y yo creo que en eso la Junta tiene que limar, por ejemplo, Víctor Prado Saldarriaga, y no solamente respecto a la Junta, sino de sus pares. Víctor Prado Saldarriaga, como tú has dicho, hizo un papel histórico
cuando salieron los audios en el 2018, pero fíjate, solo en esa circunstancia él pudo ser presidente de la Corte Suprema. Sí. Él, Sí, con toda su trayectoria, postuló antes y sus pares no lo eligieron. Y en el peor Era momento honrado. sus pares dicen, ¿a quién elegimos? A Prado. Entonces uno dice, perfecto, pero entonces cuando el doctor Prado postulaba antes para ser presidente de la Corte Suprema, y vaya que hemos tenido presidentes de la Corte Suprema cuestionados, ¿por qué no Perdóname, lo eligieron? el que lo sucedió eran los nulos y los blancos eran más que los que votaron a favor de él. O sea, sus pares les están diciendo, no, mira, ¿sabes qué? Ya, gana con tus 4 votos, ya, pero el resto votamos nulo en blanco. ¿Qué es esto? Sí, ahora, o sea, entonces, esto da para la reflexión, ¿no? Y estas son cosas que no se dicen en el proceso, en la evaluación de desempeño, pero justamente sociedad civil, que es nuestro rol, tenemos que ponerlo. Y yo creo que también el doctor San Martín ha hecho un rol también histórico con el caso Fujimori. No obstante, y esto también lo quiero poner porque creo que es importante para la memoria histórica, no obstante, yo sí creo que en su momento puso en gran debate lo que fue la independencia del sistema. Yo no sé si tú te acuerdas de este caso, el famoso en sus manos al Perú, cuando se dio noticia de una reunión convocada por el doctor San Martín cuando era presidente del Poder Judicial, la jueza que llevaba el caso de los gallinazos, me parece que también estaba ahí Juan Jiménez Mayor, como todavía era una autoridad del Ejecutivo, y me parece Cateriano. Entonces, fue un escándalo que se le convocara a una jueza que estaba llevando un caso nacional con miras a lo que iba a ser la Corte Interamericana a nivel internacional en ese mismo caso. Entonces, eso nunca se sancionó, nunca se investigó. Creo que fue el peso de su imagen por el tema de ser el presidente de la sala del caso Fujimori. Pero, por ejemplo, esas cosas faltan limar. Yo creo que todavía tenemos mucho que mejorar, pero yo creo que sí es importante mantener viva esta historia, esta memoria, porque, ojo, no hay blanco y negro. No es que... Además, ¿no? O mira, sea, en la conducta de los seres humanos no hay blanco y negro. Lo que tú no puedes cometer es prevaricato, ¿no es cierto? Fallar contra el texto expreso de la ley, pues eso es una barbaridad. Pero siempre una resolución judicial admite crítica, si no, no fuera un derecho constitucional. Y la conducta de un magistrado también admite crítica, siempre y cuando esa crítica esté dentro de no me parece, o sí me parece, o no es conveniente, o sí es conveniente. No estamos hablando acá de actividad delictiva, ojo. El problema de nuestro sistema de justicia, y por eso existe la institución de la ratificación, es que muchas veces sí estamos hablando de actividad delictiva. Y ahí tenemos a Inostroza, ¿no? Nombrado, ratificado, acuérdate todo lo que ustedes hicieron. ¿Cuántas veces te entrevisté sobre el caso de Inostroza? No solo Inostroza, ¿no? Antes de los cuellos blancos, mucho antes de los cuellos blancos, y ahí está tu libro de Paren la farsa. Entonces, yo me acuerdo que Abel me decía, pero si de este señor ya hemos hablado tantas veces en el programa. Sí, pues, pero nadie escuchaba. O sea, estamos hablando de conductas delictivas. De eso se trata. Sí, no, y aparte hay un caso anterior también. A funcionarios que tienen estabilidad absoluta en el trabajo, porque el sistema les tiene que dar estabilidad absoluta, porque si un juez no tiene estabilidad absoluta, está preocupado de su permanencia. Ese es el problema de la provisionalidad en la Corte Suprema y en las Cortes Superiores también, obviamente. Pero a los que sí tienen estabilidad absoluta, tienes que tener un mecanismo para decir, oiga, señor, primero vamos a resolver este problema ético o penal, ¿no es cierto? Y usted lo va a resolver. O administrativo o disciplinario, ¿no? Todo con debido proceso. Ahora, mira, las ratificaciones, ¿sabes cuándo se vio el poder? Exacto. ¿Sabes cuándo se vio, creo yo, el poder que puede tener un proceso de evaluación del desempeño bien llevado, con respeto del debido proceso y de manera objetiva? La no ratificación del ahora ex juez Robinson González. Robinson González tenía años en la Corte Suprema, tenía sentencias cuestionables de violación de menor de edad y algunos casos relacionados con corrupción, y no es sino con el Consejo Nacional de Magistratura, como el ponente de su caso, el entonces ingeniero Gonzalo García Núñez, que se pone esto de forma objetiva y se le no ratifica. Fue la primera no ratificación. Y uno se pregunta, y por eso ahí ve, digamos, como que el pro de este sistema,
¿cómo es posible que los pares, que su sistema interno no haya identificado que este señor no hacía debidamente las motivaciones en casos tan Claro, lo que pasa es que complejos, él sostenía, difíciles, yo lo he en evaluación? tenido. Y además el caso de la centralita, perdón, Claro, Orellana, que luego vino, o el ¿no? caso, acuérdate del caso de los Wolfenson y el arresto domiciliario. Entonces yo me acuerdo que lo entrevisté y me dijo que él era un juez garantista, que yo no entendía que él era un juez garantista de los derechos fundamentales y que, que fallaba siempre a favor de los derechos de la persona. Sí le decía, pero no de todas las personas, ¿no? O sea, de algunas sí, de otras no. No, y Entonces, además su criterio no era objetivo y sobre todo generaba algo que el sistema interamericano de derechos humanos siempre dice, pongan el ojo aquí. Si hay una decisión que genera impunidad, no es una buena decisión. Y aparte estaba muy mal motivada esa proporcionalidad de no sé cuántos días, por cuántos días, no. claro, te acuerdas. Uh-huh. O sea, como decíamos, San Isidro no es el mismo santo que San Jorge, ¿no? Entonces no puede ser que los mismos días en San Isidro, arresto domiciliario, sean los mismos días en prisión en San Jorge. Ahora ya no hay San Jorge, pero en fin. Ahora, regresemos a nuestro Juego de Tronos, así lo ha llamado Marcos y Fuentes ayer, entre fiscales y jueces. Eso es algo que no ha pasado nunca en el Perú, pero puede haber pasado, pero creo que el Código Procesal Penal, el nuevo, que le da un enorme protagonismo al fiscal, como debe ser además, ha generado esta situación en la cual el fiscal Vela sale y ha pedido la destitución de César San Martín porque presume que un fallo no le va a ser favorable. O sea, ¿cuándo hemos visto eso? Y bueno, la ratificación de César San Martín es punto para el equipo jueces y gol para el equipo fiscales. ¿Cómo ves esta situación tan anómala? Mira, a ver, yo me acuerdo siempre que Ernesto de la Jara nos decía que, que siempre nosotros andábamos como que un poquito a contracorriente. Y mira, a mí yo creo que César San Martín, con lo que ha presentado en el proceso de ratificación y lo que ha hecho su trabajo en los últimos 7 años, sí dio para que obviamente sea ratificado. O sea, imposible que lo saquen de la carrera. Pero hay un nuevo cuestionamiento que no ha sido definido en el proceso de evaluación, y creo que sí hubiera sido interesante que se evalúe en un proceso disciplinario que no necesariamente, también dicho sea de paso, va a acabar con una destitución. A mí, ¿qué es lo que a mí? Claro, el tema de los Juegos de Tronos. Es evidente que hay una tesis fiscal que busca que el Poder Judicial corrobore, ¿no? Que es lo que se va a debatir en la casación. Es evidente. Y dicho sea de paso, Cruz, es evidente, hace 7 años que yo vengo discutiendo el tema y lo explico una y otra vez y una y otra vez. Y eso la fiscalía lo sabe. Yo he tenido entrevistas con él. De hecho, ustedes no pueden probar lavado de activos si no es de acuerdo a lo que dice el tipo penal en el Código Penal. No pueden inventar un tipo. Y lo que se va a discutir ahora es eso. Y era ahora, la verdad. Sí. Ahora, más allá del contenido del debate de la casación, yo lo que sí veo y creo que hay que tener en cuenta, porque lo que está en juego en cada uno de estos casos paradigmáticos públicos, muy visibles, es la independencia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Y yo más que nada me planteo preguntas. Por ejemplo, ¿no? El Poder Judicial tiene mucha presión de naturaleza debida y de naturaleza indebida, y por la naturaleza de su rol, de medios de comunicación, de actores procesales, ya luego vienen también las interferencias indebidas relacionadas con corrupción, conflicto de intereses, que obviamente están fuera, digamos, obviamente de discusión para sancionar, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es lo que le pasa a un juez, y por eso es importante que tenga una voluntad de férrea y un compromiso férreo. Por su lado, la fiscalía es digamos, tiene una tesis porque para su, digamos, desarrollo hay un delito que demostrar ante el Poder Judicial. ¿Qué es lo que puede hacer un fiscal en eso? Y no solamente un fiscal, sino un ciudadano. La libertad de expresión. O sea, la verdad que yo entiendo este juego, estas peleas, que al final se va a definir ante el Poder Judicial, porque así es el sistema y así debe ser, pero sí me ha preocupado y me ha llamado la atención que, por ejemplo,
esté equivocado o no, las observaciones que le ha hecho Rafael Vela a César San Martín para la inhibición de la casación, no hablamos de la casación, sino de la inhibición de la casación, sí son objetivas. Puede o no tener la razón, pero son objetivas. Entonces, a mí lo que me ha preocupado es que esta legítima preocupación de un fiscal que está convencido que hay un peligro para la parcialidad de su caso, es absolutamente legítimo que salga al frente, como José Domingo Pérez, cuando salía a decirle a Chávarri en su cara, usted no me garantiza un trabajo, ¿no? Independiente. Entonces, es lo mismo. Y a mí lo que me ha sorprendido pero ponte a pensar, a Chávarri le decían, usted no puede cambiar a ningún fiscal, pero a Patricia Benavides no le dice lo mismo. Ese es el problema de ver como que a las personas en blanco y negro, por eso hay que ver el caso por caso. Y yo, por ejemplo, al doctor Vela, sí le he criticado esa postura, incluso de señalar que la doctora Revilla, pues normal, que haya sido removida. Normal nomás. Entonces, o sea, eso es lo que al público le dice, oye, pero un momentito, tanto celo para un caso y tan poco para el otro, acá no hay un celo. O sea, ¿qué sucede? Pedirle la inhibición al señor San Martín por el caso Humala podría entenderse, y por el caso Fujimori, no, y es el mismo caso. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que ahora, su nombre aparece... ¿no? Porque el caso Fujimori, ya, por el tema de cócteles, ¿dices? Claro, por el tema de cócteles, es el mismo caso. O sea, la donación, el tema acá, lo que hay que discutir acá judicialmente es si una donación de campaña antes del año 2019 constituye un delito de lavado de activos cuando la persona no tenía cómo saber que ese dinero provenía de fuente ilícita. Y el Código Penal dice expresamente que tiene que saber. El tema de debate está absolutamente claro. El segundo debate, que es lo que a mi parecer ha generado esta visibilidad de esta contradicción de pareceres, es quién va a resolver ese debate. Claro. Si es San Martín u otra persona. Y particularmente... Lo que sucede es que Vela presume que San Martín va a responder, no lo sabemos porque nadie lo sabe, pero presume que va a resolver de acuerdo a lo que dice el Código Penal, que es lo que digo yo, ¿ya? Pero presume eso, por eso no lo quiere. Y no lo quiere, según algunas tesis, porque es San Martín. O sea, que otro juez no le dé la razón no es una derrota en toda la línea, porque tú puedes decir, bueno, si tu criterio del juez perdimos, pero que San Martín no le dé la razón es una derrota total. En un caso en el cual los casos de corrupción son fáciles de probar, están probados, o sea, Interoceánica, los que están en la colaboración eficaz están requete probados, pero estos otros de donaciones de campaña no, y son los primeros que querían llevar a juicio, y de hecho, allá el juicio formal está en juicio oral, y el de Keiko Fujimori debería estarlo, porque ya está acusada. Entonces, se te cae un edificio porque las bases no son sólidas, y eso es un tema de ego, y lamentablemente tú y yo sabemos que más ego que los periodistas tienen los abogados. Entonces, frente a qué estamos. Ahora, sobre eso, mira, yo estoy de acuerdo que el debate que se va a definir en la casación es trascendental, ¿ya? Pero absoluto. A la par, a mí sí me preocupa desde sociedad civil el tema, primero, de cómo se lleva este tipo de debates en el escenario mediático, y segundo, la institucionalidad. Si bien es cierto, sobre lo primero, puede identificarse hasta una rencilla quizá, digamos, personal por el tema de egos, lo cierto es de que es muy peligroso quedarse en ese análisis para la definición de un tema jurídico. Claro. Yo creo que a este tema de la personalización de los casos, de quién quiere qué cosa, etcétera, hay que sumarle lo institucional. Y desde la perspectiva institucional, particularmente, el debate es la apariencia de independencia e imparcialidad respecto de un juez que va a definir una casación cuando respecto de ese caso, antes ya se había inhibido por la aparición de las agendas. Espérate, para terminar mi nombre, para que el público lo sepa, mi nombre sale en las agendas. ¿Qué papel tengo yo en la vida de los Humala?
¿no? pero es que tú no eres juez. Tú no No, eres yo lo juez. sé, pero Y es no eres el juez del absurdo, caso. pues. Pero espérate, pero para terminar mi idea. Entonces, el supuesto es un juez que va a haber un caso en el cual antes ya se había él mismo inhibido por la aparición de su nombre en una agenda, pero además como elemento posterior en el tiempo, un abogado de exprocesados ante su sala, ahora es, entiendo, su abogado ante la Junta Nacional de Justicia por Bueno, pero algunas tiene solicitudes. derecho a la Entonces, defensa. está bien, pero a lo que yo voy Pero es, y perdóname, esto, como el señor Vela lo acusa de ser amigo del doctor Ugaz. Son amigos de hablar. Y el doctor Ugaz defiende a procesados en el caso de la Bahía. Todos son jueces penales. ¿Cuál es el problema? O sea, todos son, perdón, abogados penalistas. Se conocen hace 1000 años. O sea, eso es como si mañana tú llevaras un caso en la Suprema y dijeran, no, Cruz Silva no, porque ella le da entrevistas a José María Palacios. Oiga, pero no, ¿yo pero qué tengo ese que es ver? un debate, ojo, que ese es un debate, porque mira cómo No, lo yo ve la sé, otra pero parte. es un debate, pero Cruz, La otra parte que es un puede debate, decir, sí, el pero es un abogado de mi debate que contraparte, lo que busca ese debate es que un juez que tú presumes no te va a dar la razón, sacarlo del proceso. pero la cosa es por qué presumes que no sería Así no se imparcial. juega, ya sé, pero así no se juega, pues. Yo presumo que no me da razón, ahora lo liquidamos. Han pedido su destitución, ojo, destitución. No solamente que se Sí, inhiba, sino su destitución. Pero O sea, déjame decirte, mira, así como estamos hablando de este caso, que me parece súper interesante en materia de libertad de expresión de fiscales, en materia de apariencia, independencia y parcialidad, por ejemplo, este mismo debate creo que es bastante productivo en el sentido de, digamos, de bajar hacia justamente los conceptos institucionales, dejando un poco las personalidades. Yo te voy a decir algo, nosotros incluso sí vimos cómo es que, por ejemplo, al juez San Martín, ya que estamos hablando de este caso concreto, no se le procesó o siquiera investigación preliminar para saber si es que había una inconducta funcional por el caso de esta reunión que te he comentado del caso de los gallinazos. Ni siquiera una investigación preliminar que nosotros supiéramos, ni siquiera una apertura de proceso disciplinario, siquiera para ver si es que había o suspensión o amonestación. Pero a lo que voy es que es importante aquí ver institucionalidad. Rafael Vela, que como ya te he dicho, para el caso de la doctora Revilla y la defensa sin miramientos del actual fiscal de la Nación, que es obvio, no debería tener ese cargo, Rafael Vela, por ejemplo, en este caso, más allá de lo que sea su intención, lo que él plantea es la apariencia de imparcialidad a raíz de la anotación y del abogado, que puede ser debatible, sí, pero es objetivo. Y yo creo que a eso hay que apuntar, porque si nos quedamos en que la pelea entre Vela, la pelea entre San Martín, estamos personalizando demasiado el tema de la justicia y ahí todo pero esto se convierte en un juego de la tronos. sala de San Martín ha resuelto que no tiene que inhibirse. Bueno, pero no hay que ver, ya, lo ha resuelto y hay que respetarlo, pero eso no significa que no sea cuestionable. No podemos criticarlo, por supuesto. Sí, por supuesto, claro que sí. Y pueden estar ellos equivocados, pero estando equivocados hay que respetarse porque es el sistema, por supuesto. Muy bien, a ver, preguntas del público. Estamos todos tan mareados que no entendieron nada. Yo cuando veo estos temas, no sé, me empiezo bien explicando las instituciones y de ahí conversando de sentencias, la gente nos odia, pero bueno, a ver, se puede repetir. A ver, ¿alguna pregunta del público, por favor? ¿Cada cuánto tiempo se da este proceso de ratificación de jueces y fiscales? Excelente. 7 años. Cada 7 años y podemos ver quiénes están siendo convocados para ser evaluados en la página de la Junta Nacional de Justicia. Y es importante estar alerta de esas convocatorias porque a partir de que se convoca comienzan los plazos en los que la sociedad puede participar presentando sus tachas, ¿no? Ahora, esta es la primera convocatoria, dicho sea de paso, que hace la Junta Nacional de Justicia, donde ha llamado a 200 magistrados y de diversos distritos judiciales y fiscales, ¿no? Entonces, esa información está en la página web de la Junta Nacional de Justicia,
del Boletín Electrónico de la Magistratura también, pero en Facebook de Justicia Viva también, por si es que alguien quiere pasear por ahí y ver quiénes están convocados. Claro, porque recuerden que no todos cumplen los 7 años juntos, ¿ok? Ahora, pregunta también, ¿esto es para todos los jueces y fiscales o Supremo, Superior? O sea, ¿quiénes entran en esta ratificación cada 7 años? Todos, absolutamente todos. ¿Incluidos por eso jueces hay de 200 paz? Convocados. Claro. ¿Incluidos jueces de paz? Jueces de paz, no. Jueces de paz letrado, paz letrado, especializado, superior, supremo. Perfecto. Por eso van a haber siempre un universo grande de convocados. ¿Cuál es el ratio de no ratificación? Porcentaje de no ratificado. Mira, ahorita la Junta, Bajo. esta es su primera convocatoria, vamos a ver, pero del ex consejo, si mal no recuerdo, porque sí pedimos esa información para saber qué tan letal eran las no ratificaciones. Claro. Era más o menos de un sexto o un séptimo, o sea, era era bajo, bueno, más o menos, ¿no? Claro, más o menos. Bueno, queridos, tengo que despedirme porque se me acaba el tiempo, Abel. Ya, había otra pregunta, Rosa María, pero creo que esto es del Congreso, ¿no? Preguntaban sobre la Junta Nacional de Justicia si debería ratificar al defensor del pueblo. La Junta Nacional de Justicia actualmente no, pero esa es una pregunta de reforma que tendríamos que ver con más calma. Hay toda una discusión sobre cómo elegir mejor al defensor del pueblo, y esa discusión pasa sobre lo que el Congreso puede o no puede hacer, pero eso vamos a tener que discutirlo largo en un proceso de reforma, porque sí, efectivamente, si no hay defensor del pueblo hasta ahora, es porque el Congreso no está haciendo bien su trabajo y se lo está diciendo el propio Poder Judicial. Y en este momento hay una contienda de competencia, como hemos explicado en este programa varias veces, porque el Congreso sostiene que el Poder Judicial no le puede decir cómo tiene que elegir al defensor del pueblo. Lo cierto es que creo yo, ¿no? Las grandes autoridades, las más importantes autoridades del Perú, que son elegidas por el Congreso de la República, no pueden ser elegidas solo por la fuerza de los votos. Tiene que haber un proceso, y se ha dicho varias veces, transparente, con participación ciudadana, con proceso de tachas, como es en el sistema de justicia. Entonces, el Congreso cree que junta 87 votos y tiene un defensor del pueblo o un miembro del Tribunal Constitucional. Es más delicado que eso. Entonces, estos mecanismos mixtos de incorporar a la Junta o incorporar a otras instituciones del Estado en el proceso están en debate. Siempre puede ser parte de una reforma constitucional, pero actualmente es el Congreso el que elige al defensor del pueblo. Muy bien, Abel. Tengo que volar y regresar en un ratito al otro programa. Así que voy a pedir una pausita. Ya, Rosa María. Entonces, nos reencontramos mañana. No, mañana es sábado, Abel. No me hagas trabajar el sábado, pues, Abel. Nos encontramos el lunes a las 8 de la mañana. Tengan todos un gran fin de semana. Acá son las 10:16, pero allá son las 9:16. Nos reencontramos nuevamente el lunes. Muchísimas gracias a Cruz Silva, que ya está en Lima, pero está en todas partes. Vamos a invitarla nuevamente. Creo que cuando se resuelva la casación, creo que todos vamos a querer debatir qué cosas salen en esa resolución. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Gracias, Cruz. Nos vemos. Chao. Nos reencontramos el día lunes, 8 de la mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.